Pues bienvenidos a las noticias. Vamos a entrar de lleno al tema informativo. En el comentario editorial, hablemos, Julio César González, del costo que nos representa a cada mexicano la seguridad en nuestro país, Julio. Bueno, pues de acuerdo a este estudio, Jesús, que se realiza en el país y también en América Latina, México es de los países que menos presupuesto o menos recursos destinan al tema de la contención de la violencia y de la atención de la inseguridad. De acuerdo también, pues tenemos, por ejemplo, equivale al 0.65% del Producto Interno Bruto, el más bajo de los países que pertenecen a la OCDE. Desde luego también, para saber con números y cifras cuánto le cuesta a usted, ciudadano, a usted, vecino, la violencia y la inseguridad de nuestro país, pues de acuerdo a este estudio son 37,430 pesos es lo que cuesta a cada mexicano enfrentar la violencia en el país durante 2023. Esto es más del doble del salario promedio de un trabajador en nuestro país. Así lo establece este índice de paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. También organismos no gubernamentales con sede en Sídney, Australia, desde luego también en Nueva York, Bruselas, La Haya, Nairobi y Ciudad de México. De acuerdo con este informe, el llamado impacto económico de la violencia en México durante el año pasado ascendió a 4.9 billones de pesos, lo que representa el 19.8% del Producto Interno Bruto Nacional. De acuerdo a este índice, el impacto económico de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. Comprende el costo económico de la violencia, tanto directo como indirecto, más un efecto multiplicador. Ahora bien, Jesús, si nos aterrizamos, por ejemplo, ¿cuáles son por estados en la República Mexicana los estados con mayor costo por violencia en el 2023, de acuerdo al Producto Interno Bruto? Pues tenemos que en Morelos está gastando cada habitante 77,500 pesos por la violencia. En el estado de Colima, ¿sabe cuánto paga cada colimense por la violencia? 112,660 pesos. En Guerrero, 45,607 pesos. En Zacatecas, 69,523 pesos es lo que le cuesta a los ciudadanos. Y en Quintana Roo, 62,823 pesos. Los resultados de este estudio arrojaron que en 2023, por ejemplo, el impacto económico de la violencia logró disminuir apenas 1%. Esto equivale a 49,8 mil millones de pesos respecto al mismo periodo del año inmediato anterior. Este impacto económico es el dinero que se invierte en contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia, y aquí se incluye también el gasto de instituciones de vigilancia, seguridad pública, atención a víctimas o familiares en el proceso de justicia, atención médica y también incluso atención psicológica. Este índice para la paz 2024 también considera, por ejemplo, que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser político. Y es que una medición global reciente determinó que el país tenía uno de los números más altos del mundo de asesinatos por motivos políticos, ya sea en funciones, exfuncionarios de algún nivel de gobierno o incluso precandidatos y candidatos, como lo hemos estado viendo a lo largo y ancho del país en esta elección 2024. Además, también de acuerdo a los analistas y a los datos que se están surgiendo de este estudio, México ha mostrado que la violencia política ha aumentado sustancialmente en los últimos 3 años. Viene creciendo la violencia política en nuestro país, pasando de 51 asesinatos de figuras políticas y públicas, también gubernamentales en 2020, a 171 en el año 2023. Esto es una radiografía de cómo ha ido creciendo la violencia política, pero no solamente la violencia política en México, sino también la violencia en general, cómo se ha venido recrudeciendo y cómo los grupos delictivos han ido ganando terreno en cada uno de los estados. También es importante mencionar, Jesús, cuáles son los agravantes, por ejemplo, también para considerar, de acuerdo a este estudio, cuáles son los costos de la violencia. Es decir, no solamente es el costo en cuanto a equipamiento, patrullas, equipamiento y adiestramiento de los elementos, sino también es el costo, por ejemplo, lo que implica cuando hay un hecho violento en algún comercio, en algún negocio, pues le cierran el negocio al empresario, ¿no? Mientras se deslindan responsabilidades, mientras se realizan las investigaciones, y eso le está costando también, es un costo indirecto que se le suma también al impacto de la violencia en nuestro país. Oye, impresionante, Colima es la entidad
con el mayor costo para los habitantes, de acuerdo pues a esta relación del Producto Interno Bruto. Mientras Morelos tiene 77,500 pesos el costo por habitante, Colima es de 112,000 pesos el costo por habitante derivado de la inseguridad. Guerrero, que tiene incidencia también brutal en el tema de violencia, con acciones terribles también, ahí cuesta 45,607 pesos por habitante, Julio. Zacatecas, que es un referente también de la violencia en el mundo, 69,523, es decir, Colima dobla a Zacatecas casi el doble el costo de la inseguridad por habitante, lo que nos cuesta pagar a cada uno, Julio. Qué impresionante el dato. Bueno, y también el dato establece que México en general, dentro de los países miembros de la OCDE, es el país que menos invierte en seguridad, en seguridad para contener la violencia y también en aras de recuperar la paz y la seguridad de nuestro país. Esto, desde luego, hace una valoración, una comparativa, por ejemplo, cuánto se invirtió el año pasado, 6% del Producto Interno Bruto, esto en comparación en rubros, por ejemplo, como en salud, que se invirtieron el 7%, entonces queda proporcionalmente abajo incluso de la media dentro de los países que integran la OCDE. Y pues el llamado o la pregunta sería, ¿realmente el destinar el mayor presupuesto al tema de seguridad garantiza ir recuperando el terreno a la violencia, ir recuperando la paz? ¿Será proporcional, Jesús? Yo pregunto, ¿será proporcional el que entre más dinero le invierta un país o un estado al tema de seguridad y la contención de la violencia, entre más recursos se lleve este apartado, pues mayor seguridad habrá? ¿O no habrá directamente una relación en la inversión con, digamos, la percepción de seguridad? Pues habrá que preguntarle, ¿no?, al secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, ¿no?, qué opina de estos datos que nos colocan en la entidad de las ciudades más violentas y de las entidades con mayor violencia del país, como la que más le cuesta por habitante pagar a los colimenses. Así es de que es un dato que vale la pena preguntarles, Julio. Gracias.